El 17 de mayo del 2023, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional. Por un periodo máximo de 6 meses, Lasso gobernará a través de decretos, cada uno de los cuales requiere aprobación previa de la Corte Constitucional. Lasso sufrió recientemente una derrota electoral en un referéndum que él mismo inició, con el objetivo de implementar cambios significativos a través de una consulta pública. Este revés asestó un duro golpe a su posición política, además del estado de inseguridad imperante caracterizado por tasas de criminalidad sin precedentes, contribuyó a un índice de aprobación del 14% para el presidente en mayo del 2023. Y así, el 17 de mayo del 2023, ante la inminente amenaza de juicio político, Guillermo Lasso utilizó la regla constitucional llamada la muerte cruzada para adelantarse a un intento inminente de destituirlo y dejar vacante la Asamblea. Ahora se han convocado nuevas elecciones para el 20 de agosto del 2023 para reemplazar tanto al Congreso como al presidente. Pero los candidatos votados servirán términos reducidos y solo mantendrán el poder hasta que se celebren las elecciones generales programadas previamente en 2025. En una entrevista reciente con The Grey Zone, Santiago Ortiz, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que se especializa en el estudio de movimientos sociales y las culturas indígenas, explicó exactamente cómo las medidas represivas y las políticas neoliberales de Lasso nos trajeron a este momento. Este proceso viene en la segunda ola neoliberal, prácticamente con la subida del señor Moreno en el año 17 y luego la posta con el señor Lasso, en donde se constituyó una alianza básicamente de las élites, dirigidas básicamente por el sector neoliberal, el sector más vinculado con la banca, para gobernar el país con una alianza con los medios de comunicación, con los grandes medios, con las Fuerzas Armadas, con la policía, con algunos sectores empresariales, eh, y que han logrado, digamos, prácticamente destruir el país en términos institucionales, en términos económicos. Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador. Lasso se vio envuelto en una lucha contenciosa con una asamblea compuesta por una diversa gama de ideologías que se unieron en oposición a su agenda. El presidente fue testigo de cómo sus dos proyectos de ley principales fallaron en la asamblea, lo que provocó su declaración el 29 de marzo del 2022 de que va a romper vínculos con la asamblea y gobernar por decreto. El presidente, que proviene de un entorno bancario, ha demostrado una falta de habilidad en negociaciones políticas, y sus deficiencias ahora parecen extenderse más allá de su incapacidad para obtener apoyo dentro de la Asamblea, que abarca a representantes de varios sectores, incluido al centro y la derecha. El primer gran golpe a su legitimidad vino en 2022, cuando decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles en apoyo a un paro nacional indígena y antiminero. Eventualmente mucha gente más se unió y llegó a incluir una serie de demandas de ecuatorianos empobrecidos. Lasso falló a resolver esa crisis, la cual se tornó violenta. Esto condujo a la intervención de la Iglesia Católica, cuyos representantes exigieron a Lasso volver a la mesa de negociaciones y firmar un acuerdo que habían preestablecido las partes para poner fin al estancamiento. El gobierno no logró, digamos, articular una alianza, perdió contacto inclusive con sectores de derecha, con sectores empresariales, y por otro lado tiene usted el hecho de que se descubrió una serie de vínculos del gobierno con el narcotráfico a través de prácticamente el tutor del señor Lasso, el señor Danilo Carrera, que estaba vinculado con una serie de operaciones del grupo de la mafia albanesa, que es básicamente la que ha aprovechado esta situación para exportar droga hacia Europa y otras partes. Aquí en Ecuador existe una tradición de una élite, si se quiere, depredadora o rentista, que trata de llegar al Estado para
prácticamente canalizar los recursos hacia los grupos económicos del sector privado. Y me parece que él tiene esa mentalidad, es decir, aprovechar los recursos del Estado, pero al mismo tiempo debilitar al Estado, que no termina este sector, sobre todo, él viene del sector bancario, pues comprender y gestionar adecuadamente. Hay otros sectores de la derecha que sí han logrado hacerlo, pero en este caso, este sector que él representa, que prácticamente es un banco, en el cual él tiene su dinero y controla mucho de la economía nacional, pues no logra comprender lo que significa el Estado, la gestión pública. El mecanismo de la muerte cruzada sirve como un medio para restaurar algún grado de poder a la rama ejecutiva. La regla fue ideada bajo la administración de Rafael Correa, quien gobernó Ecuador durante 10 años, hasta que su partido cayó bajo el hechizo de Lenín Moreno, quien era su protegido, y eventualmente se alineó con los Estados Unidos. En su gobierno, la regla de la muerte mutua se enmarcó como un esfuerzo para contrarrestar la influencia sustancial que ejercen los grupos económicos, sociales y de interés, representados dentro de la Asamblea Nacional. Esto en un país donde históricamente casi la mitad de los presidentes que han ocupado el cargo han sido destituidos del poder. A lo largo de la historia republicana de la nación, solo 29 presidentes han completado con éxito sus mandatos de 4 años, mientras que 27 fueron depuestos, derrocados o asesinados. Y ahora Lasso, quien prometió no volver a postularse, se convertirá en el número 28 en esa lista. Sin embargo, un número aún mayor de líderes ecuatorianos nunca fueron elegidos. El país ha soportado un total de 46 juntas provisionales, de las cuales 33 fueron desencadenadas por golpes militares y civiles. Y esa incertidumbre no es solamente historia antigua. En un lapso de 12 años, entre el 96 y 2008, Ecuador fue testigo del ascenso de 9 presidentes y un triunvirato de facto. Entonces, ¿quién podría salir victorioso de este momento de inestabilidad política? Las nuevas elecciones tendrán lugar el 20 de agosto y varios candidatos notorios ya han registrado sus solicitudes. La crisis de seguridad de Ecuador puede dar lugar a una nueva figura de derecha que podría emerger como un hombre fuerte y nuevo líder de la derecha ecuatoriana. Se trata de Jan Topic, que se presenta como candidato independiente y quien sirvió en la Legión Extranjera Francesa y participó en operaciones militares, incluido en Siria y en Ucrania. El mensaje de Topic de priorizar la seguridad para estabilizar el país resuena en una población asustada y desesperada. Los indígenas, el movimiento antiminero y progresista, enfrentó conflictos internos en varios frentes, incluyendo la anulación de la candidatura de Salvador Quispe y el retiro de Leonidas Issa frente a una apretada agenda. Finalmente decidieron no presentar un candidato presidencial. Vale mencionar la pugna que existe entre la CONAIE, liderada por Leonidas Issa, y Pachakutik, el movimiento político de la CONAIE, en donde están los congresistas que han sido acusados muchas veces de transar a las espaldas del movimiento. Leonidas Issa se opuso rotundamente a que el movimiento Pachakutik le dé su apoyo a Yacu Pérez. Yacu Pérez, quien cambió su nombre de Carlos a Yacu para realzar su atractivo indígena, también se postuló. Pérez ha sido desacreditado en gran medida dentro del movimiento indígena luego de su respaldo a Lasso en 2021. Como lo hemos documentado previamente en The Grey Zone, Pérez recibió financiamiento y capacitación del Centro Nacional de la Democracia. Se cree que ese instituto es un aliado de la inteligencia de Estados Unidos. Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente, representa un sucesor natural de Guillermo Lasso, dada su estrecha vinculación con el capital internacional y el sector bancario. Sonnenholzer firmó la Carta de Madrid, un documento escrito por la extrema derecha, el partido español Vox, que caracteriza a los grupos de izquierda como enemigos del pueblo, empeñados en un proyecto criminal bajo la dirección del régimen cubano. Fernando Villavicencio, otra figura destacada del anticorreísmo, también se postula para la presidencia.
Villavicencio ha sido acusado de actuar en nombre de intereses extranjeros después de que lo sorprendieran tomando dinero del Fondo Nacional para la Democracia del gobierno de Estados Unidos. Esto mientras investigaba al expresidente Correa, lo que podría delatar un conflicto de intereses. Villavicencio fue acreditado como coautor de un informe de The Guardian que acusó al editor de Wikileaks, Julian Assange, de celebrar reuniones secretas con el exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort. Los editores de The Guardian se negaron después a corroborar ese informe, luego del rechazo de otros medios de comunicación. Wikileaks incluso desafió a The Guardian a una apuesta de $1 millón si podía probar que Manafort conoció a Assange. Posteriormente, The Guardian optó por no incluir la firma de Villavicencio en la versión web del artículo y borró las referencias del autor. Aparentemente, sin inmutarse por los esfuerzos de The Guardian por distanciarse de él, Villavicencio tuiteó sobre su parte en la supuesta investigación que buscaba destruir Wikileaks y a Julian Assange. En esta foto se le puede ver posando junto a su coautor de la historia, Luke Harding, un periodista de The Guardian que ha sido desacreditado porque fue expuesto como una herramienta de la industria de seguridad nacional occidental. Esto en un famoso intercambio con el periodista de Grayson, Aaron Mate. Pero la principal fuerza de oposición en el Ecuador sigue siendo Revolución Ciudadana, un partido cuya plataforma enfatiza la inversión social, quien presentará para presidente a la joven abogada Luisa González y al economista Andrés Arauz como vicepresidente. El ganador de las elecciones a la presidencia se enfrentará a serios desafíos. Reconstruir un país que está tan endeudado y tan sumido en la disfunción política y social no es tarea fácil. La pregunta sigue siendo, ¿se someterá el próximo presidente que asume el cargo a intereses privados extranjeros, como tantos de sus predecesores, o elegirá seguir un camino de Ecuador para los ecuatorianos?